Pero nosotros no vemos solo la arquitectura. Nosotros creemos que la arquitectura no se entiende si no se considera o se analiza el lugar en donde está inserta. Y entonces nosotros consideramos la ciudad, pero no solo como el ámbito en donde está la arquitectura, sino la ciudad como objeto de estudio. La ciudad en todos sus aspectos, porque en el mismo proceso que sufre la arquitectura o de manera paralela, la ciudad también se va transformando de manera diferente, digamos, no a través de un proceso de diseño particular de un grupo humano que va a definir una obra arquitectónica, sino en el conjunto de la sociedad se va transformando y definiendo modelos de ciudades según esos diferentes contextos culturales y de acuerdo a las condiciones de cada uno de los sitios. Pero el análisis urbano no puede usar la misma metodología de análisis arquitectónico. Es muy difícil aplicar una metodología que tiene elementos tales como sistemas constructivos, tecnología, análisis de la luz, cómo ingresa en el espacio, no son aplicables a la ciudad o no tienen sentido en la ciudad. Entonces lo que nosotros hemos tomado son tres aspectos fundamentales que son la estructura urbana, el paisaje urbano y la función. ¿Esto ustedes lo han visto en alguna materia? ¿En urbanismo han hecho análisis urbano? No. Teoría tampoco. ¿Cuándo tienen urbanismo? ¿En qué año? Bueno, difícil. La idea es, nosotros hemos definido esto que en muchas otras materias o disciplinas también utilizan el mismo sistema de análisis, que es poder dividir los aspectos que conforman la ciudad según las duraciones de estos elementos. Digamos, todo esto parte de la teoría de Fernand Braudel, que es un historiador que define la pluralidad de los tiempos sociales para entender la historia social. Y entonces, trasladada a la ciudad, podemos decir que hay características que perduran mucho, que son de larga duración. Y sin duda es la estructura urbana. La estructura urbana es difícil de modificar. Cuando nosotros veíamos el plano de Tucumán, decíamos, ¿qué es lo que perdura de lo colonial? La estructura. No hay nada más de lo colonial. No quedan ni casas. Digamos, las tres que quedan son pedazos, y los pedazos, algunos, como la casa histórica, es una reconstrucción de los años 40. Pero sí queda la estructura de la ciudad. Esa trama cuadricular perdura desde la fundación de la ciudad. O sea, que la estructura es lo que va en mayor medida marcar cambios más estructurales, por decirlo de algún modo, en los procesos evolutivos de la ciudad. Son muy difíciles de cambiar, y cuando nosotros, por ejemplo, podemos definir que la ciudad de Tucumán tiene dos partes claras, ¿cuáles serían? El centro de Tucumán, digamos, el casco. ¿Qué partes los conforman? ¿Cuál? Claro, ¿y eso qué sería? El casco fundacional. ¿Y lo que sigue en torno? ¿Qué sería? ¿Pero de cuándo? ¿Han hecho historia argentina? ¿De cuándo es el ensanche? No del año, ni del día. Del siglo. ¿Qué siglo? No, el pasado es el 20. El 19. O sea, hay dos momentos claves en la estructura, en la ciudad, que son marcados por los cambios estructurales, a pesar que sigue siendo cuadrícula, pero hay una modificación en la estructura. Hay otro, lo que sería de mediana duración, sin duda,
son las funciones. Las funciones varían más rápidamente, pero no tan rápido como el paisaje. Uno puede decir, la función vivienda en el sector de la calle San Juan. Todo ese sector son viviendas. Y siguen siendo viviendas, quizás fueron viviendas desde la época colonial, el siglo XIX, el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Pero lo que sí modifica es el paisaje, porque cambia la estética, la tipología, el estilo arquitectónico, que va definiendo el paisaje urbano, que es de corta duración. O sea, eso pertenece a la microhistoria, el paisaje, que sería la altura de edificación, el cómo está ubicada respecto de la línea, el equipamiento, el arbolado, lo que define el paisaje. Y las funciones estarían en el medio de las duraciones, con una persistencia variable. Ese análisis de lo estructural del paisaje y de la función y sus relaciones entre sí, también nosotros intentamos que ustedes puedan descubrir cuáles son los vínculos con el contexto cultural y ambiental en cada uno de los periodos. De la misma manera que con la arquitectura. La ciudad es una obra colectiva y un fenómeno social que no se construye de un día para el otro, salvo en los momentos donde hay mayor poder, y en ese momento de mayor poder sí puede haber una definición de voy a hacer una ciudad para tal circunstancia. ¿Cuáles son los elementos que configuran la estructura urbana? No la estructura urbana, los elementos que forman parte que uno analiza cuando intenta abordar el estudio de una ciudad. ¿Cuáles son las partes? Las calles. ¿Qué más? Las plazas. ¿Qué más? Exacto, los hitos, que en general son edificios públicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué más? Digo, más estructural. ¿Qué hace al tejido urbano? ¿Pero qué son? Los edificios de uso privado, las viviendas. Lo que define el tejido de una ciudad es la vivienda, porque los edificios públicos son algunos, como ella decía, son como hitos. Pero la trama, el tejido, está dado por los edificios públicos. Esos son los 4 elementos que conforman la configuración urbana. Y esa configuración urbana, ahí podríamos definir, digamos, en forma muy genérica, 2 tipos de configuración, 2 tipos de procesos de configuración. ¿Cuáles creen ustedes que son, según estas imágenes que están en la pantalla? Espontánea y planificada. Exactamente, esos son los 2 modelos con los cuales se diseñaron, se generaron todas las ciudades en la historia. La mayor parte de las ciudades europeas son ciudades espontáneas, orgánicas. Nuestras ciudades americanas son la mayor parte planificadas, y algunas, digamos, los modelos de planificación pueden ser rectilíneas, radioconcéntricas, hay distintos modelos formales, pero lo importante es entender que hay solo 2 procesos. ¿Y cuáles son las diferencias esenciales en esos 2 procesos? Que tienen que ver con la generación de la ciudad. ¿A partir de qué se genera una ciudad planificada? ¿Pero de qué? Pero, ¿qué es lo que hace con lo que se define la ciudad? Pero, ¿cuáles son los elementos de esos 4 elementos que hemos visto, los que son la base? Las calles, exactamente, se define a través del espacio público. Lo primero que se define en una ciudad planificada es el espacio público. Las calles, las plazas, se traza y todo lo demás está vacío. Las manzanas, pero no es, digamos, lo que se define en primera instancia es lo público. Y en el otro caso, en la ciudad orgánica, una ciudad en donde puede haber un camino y se van asentando
uno al lado del otro, siguiendo. ¿Qué es lo que? Exacto, el espacio privado. El espacio privado es lo que va generando y sucesivamente, después se conforman las calles, después se conforma el espacio público cuando se rodea un lugar donde la comunidad entabla relación y van apareciendo orgánicamente ampliaciones de calles. Entonces, el sentido esencial, digamos, de la generación es lo que hace la diferencia de estas ciudades. En general, las ciudades orgánicas responden más claramente a la estructura del territorio. Se van adecuando a las características del sitio, a lo que se llama el genio del lugar, digamos, al genius loci, de manera mucho más espontánea y orgánica. En cambio, las ciudades planificadas se implantan en la mayor parte de los casos sobre un territorio y hacen tabla rasa. Ese es un modo diferente de enfrentarse al territorio. Cuando nosotros analizamos la estructura urbana, entonces ese primer paquete que era la estructura, el modo de análisis para poder entender qué partes conforman dentro de la ciudad la estructura, hay distintos sistemas. En primer lugar, el sistema vial, ya sea regular o irregular, depende de qué tipo de ciudad sea. Estas son ciudades planificadas y estas son ciudades orgánicas. El sistema parcelario es otro de los aspectos fundamentales, el tamaño de las manzanas, de las parcelas, cómo están vinculadas unas con otras, la regularidad, la forma. El sistema edilicio, digamos, cuál es el tipo arquitectónico o edilicio que se inserta en la parcela, si son puntuales, si son lineales, si son de volumen, en cómo se ubican en la superficie, porque eso van a dar un tejido y una percepción diferente. Y por último, el sistema de espacios libres, que digamos, la relación entre todos estos sistemas va a conformar el tejido urbano. El análisis entonces del sistema vial, del sistema parcelario, del sistema edilicio y del sistema de espacios libres. El paisaje urbano, que se analiza desde lo perceptivo, ya no desde lo abstracto o desde lo geométrico, implica la definición, poder analizar cómo son las líneas de edificación, la altura de la edificación, los estilos arquitectónicos en cada una de esas calles, los llenos y los vacíos, el equipamiento, el arbolado, porque en muchos casos uno podría decir una ciudad orgánica medieval europea y una ciudad orgánica islámica tienen probablemente desde el punto de vista de la estructura rasgos muy parecidos, pero desde el punto de vista del paisaje son absolutamente diferentes, y eso hace a la identidad de cada una de esas ciudades. Del mismo modo que uno podría decir, bueno, la estructura geométrica de las ciudades americanas se parece a las ciudades planificadas romanas. Sí, se parece. Pero cuando uno analiza el paisaje urbano con todos sus elementos, va a descubrir cuáles son las improntas, las permanencias y los elementos que caracterizan a cada una de esas culturas absolutamente diferentes. Y, por último, el análisis de las funciones urbanas, digamos, cómo se localiza dentro de la ciudad los sistemas funcionales, las funciones administrativas, las funciones religiosas, las funciones del habitar, las funciones culturales, si hay un orden, si hay una centralidad, si hay una policentralidad funcional, cómo es, desde el punto de vista funcional, la organización de la ciudad. Y no solo dentro de la ciudad, sino en muchos casos, cuál es el rol de la ciudad dentro del territorio. Digamos, las ciudades asumen distintos roles en el territorio que hacen a que sus características sean también particulares. En la época colonial no es lo mismo una ciudad que es sede de un virreinato como Lima que una ciudad agrícola nada más como Tucumán. Están en el mismo momento, pero tienen funciones en el territorio absolutamente distintas, por lo cual tienen mayores funciones. Tiene aduana, tiene puerto, tiene el Palacio Virreinal, tiene una serie de casas
casi palacios de la gente rica que vive en Lima, que no están en Tucumán. Tucumán era una aldea, mientras Lima era una gran ciudad. Y tienen el mismo periodo, las mismas características, pero de acuerdo al rol que ocupa en el sistema, modifica las características formales, funcionales y de funcionamiento. Por último, el último objetivo de la materia, que es proporcionar conocimientos ordenados sobre los tipos urbanos y arquitectónicos, europeos y americanos, que influyeron en forma directa o indirecta en la construcción de la identidad regional. O sea, nosotros hemos visto primero los procesos de diseño, las metodologías de análisis arquitectónico y urbano, pero ahora queremos entender los tipos que se han decantado, digamos, cuáles son esos que nosotros decimos que son paradigmáticos y que hacen a la esencia para interpretar cada uno de estos periodos. El análisis tipológico es otra metodología de análisis, es una forma de abordar el análisis, no es que viene establecido, no viene un día alguien y dice, hoy invento el tipo catedral gótica, no. Además, dentro del tipo hay muchos subtipos. El análisis tipológico es una herramienta para acercarse al conocimiento y varía según la posición que uno tome respecto del sistema que está analizando. En el proceso histórico, nosotros hemos dicho que nosotros tomamos como objetos de estudio tanto el objeto arquitectónico como el objeto ciudad. Son dos objetos de análisis. El proceso histórico se produce, digamos, en una relación dialéctica entre las tipologías arquitectónicas o los tipos y el tejido urbano, cómo se van vinculando en el proceso histórico ambas cosas. Por eso nos parecía interesante esta frase de Aldo Rossi, que es, digamos, los italianos y los franceses son los que más desarrollaron los análisis tipológicos, esa metodología de análisis, que dice que la ciudad es el lugar en donde han sido realizados y se realizan los edificios, en forma estadísticamente dominante. No podemos saber nada de la naturaleza de estos edificios, de su formación y de su génesis si no estudiamos la ciudad, y por lo tanto la relación entre la forma de esta y la forma y los tipos de edificios. Ese análisis, esa posición, entender la arquitectura como parte de la ciudad es fundamental, porque cuando uno proyecta, no proyecta en la estratosfera, proyecta en una ciudad, y los vínculos entre el edificio y la ciudad son un compromiso que el arquitecto tiene con la sociedad, porque a esa sociedad a la que le va a imponer ese objeto necesita ciertos aspectos que hay que considerar, que no puede uno olvidarlo, salvo que sea un artista que va a poner uno. Las ciudades aguantan un objeto Frank Gehry, no aguantan 100. Es imposible. El tejido urbano de una ciudad no se puede construir de objetos maravillosos, obras de arte, uno al lado del otro. Sería un caos, o sería un parque temático, pero no una ciudad. Entonces es muy importante, por eso, entender estos procesos. La idea es que ustedes intenten darle sentido a la historia de la arquitectura, más allá de lo interesante que a algunos les podrá parecer la historia misma. Nosotros hemos visto que cuando veíamos el proceso de diseño, había condicionantes culturales, condicionantes naturales que generaban necesidades o demandas. Esas necesidades o demandas son las que van a generar que surja un tipo que responda eficientemente a esas necesidades. O sea, que están determinadas por condiciones históricas, como respuesta a condicionantes o a exigencias ideológicas, religiosas o prácticas.
para poder identificar, digamos, nosotros vamos a usar el análisis tipológico para poder caracterizar algunos grupos de edificios. El ejemplo que nos toque dentro de una serie. ¿Y cómo se hace para poder decir este edificio forma parte de tal serie? Identificando los rasgos comunes que permiten que las obras arquitectónicas comparten una misma estructura formal, una misma técnica, una misma estética. Lo que necesitamos entonces es poder ver cuáles son, alejarnos un poco del detalle y ir a lo más general de la obra arquitectónica. Sin duda no hay una única definición sobre tipo arquitectónico, depende de cómo nosotros nos posicionemos y de que cada uno redefina, depende de la necesidad o de la intencionalidad del análisis. No hay un modo único. Digamos, y entonces, ¿qué es para la definición del tipo? Lo que se hace es eliminar los caracteres específicos de cada uno de los edificios para centrarnos y conservar solo aquellos elementos que aparecen en la totalidad de la serie. Porque eso nos va a permitir poder conceptualizar cuáles son los elementos esenciales que hacen que a esos edificios se los llame palacio urbano renacentista. ¿Cuáles son? Digamos, no importan los detalles, hay elementos, rasgos que son comunes a toda esa serie. ¿O por qué uno puede decir esta es una catedral gótica? Puede haber catedrales góticas francesas, inglesas, italianas, pero todas tienen algunos elementos comunes. Después podemos avanzar en la profundización del análisis y decir, pero no son iguales las francesas que las italianas. ¿Cuáles son los rasgos que solo tienen las italianas y los rasgos que solo tienen las francesas? Entonces vamos a hacer otra serie. Depende, digamos, hacia la profundidad del análisis, pero lo que permite el análisis tipológico es poder conceptualizar y además entender los aspectos esenciales de la arquitectura, que son los que en definitiva van a perdurar. Uno no se va a acordar de detalles ínfimos de cada uno de los objetos, salvo que le interese particularmente, pero sí se va a acordar cuáles son los aspectos generales que hacen que uno diga el templo griego. Bueno, el templo griego es un tipo clarísimo, no me voy a equivocar, no voy a creer que el templo griego es la mezquita, sin duda. Pero tenemos que poder decir cuáles son esos rasgos y después poder entender por qué son esos rasgos. Digamos, la misma relación que hacíamos entre forma, función y técnica y el contexto se hace en el análisis del tipo. El tipo no es... digamos, si ustedes han visto en morfología, ¿han visto tipo? Supongo que en morfología han visto el tipo de una manera más abstracta. El tipo es una abstracción y podría ser los tipos formales, digamos, la planta central, el círculo es un tipo y no necesita más definición que esa. Pero el tipo arquitectónico, que es el que nosotros usamos, es un tipo que conjuga dos cosas. Por un lado, lo histórico del tipo, eso genérico que expresa la permanencia de rasgos esenciales, con el estilo que vincula a la arquitectura con el tiempo. Es histórico. Nosotros decimos el palacio urbano renacentista. O sea, le estamos poniendo en un lugar y en un tiempo a ese objeto que podría ser el palacio urbano, pero no en el Renacimiento. En esa conjunción del tipo arquitectónico, que es lo que nosotros vamos a ver, son los tipos que están en el programa, son tipos arquitectónicos, porque el grado de abstracción del análisis tipológico va de lo más abstracto, que sería la geometría. Nosotros podemos, por ejemplo, acá hay 3 tipos arquitectónicos, pero desde el punto de vista de la geometría estructural, uno podría decir, todos forman parte del gran grupo de las plantas centralizadas. Pero las plantas centralizadas podrían ser viviendas, iglesias, ciudades, etc.
Después decimos no, bueno, no son solo centralizadas, están organizadas en torno a un patio, pero organizadas en torno a un patio pueden haber hospitales, escuelas, palacios, pueden ser en la época romana, en la Edad Media, en la época colonial, etc. Eso podría armar un enorme grupo de todos los edificios que tienen organización a patio. Pero bueno, decimos no, vamos a avanzar un poquito más en la caracterización. Entonces vamos a decir no, el tipo arquitectónico es la casa mediterránea, no es el hospital, no es la escuela, es la casa mediterránea. Pero casas mediterráneas, en el Mediterráneo estaban los griegos, los romanos, España, el Islam, etc. Entonces después decimos no, vamos a centrarnos en un tipo que es centralizado, organizado en torno a patio y forma parte de la casa mediterránea, pero es la casa a patio griega. Ese es un tipo arquitectónico. O el palacio urbano renacentista, también es en torno a patio, también es una casa mediterránea, también es centralizada. O la casa colonial hispanoamericana, que responde al tipo de casa mediterránea, salvo que no está en el Mediterráneo, está organizado a patio y es centralizada. O sea, nosotros vamos a ver estos tipos, los tipos arquitectónicos. Y vamos a ver, para definir las series tipológicas, rasgos que son rasgos formales, rasgos tecnológicos y rasgos funcionales. O sea, rasgos formales que tienen que ver con estructuras compositivas, con características espaciales y ornamentales, los rasgos tecnológicos referidos a la estructura y a los rasgos constructivos, y los funcionales, utilitarios y significativos. Entonces, de esa manera, lo que nosotros vamos a tratar es que ustedes puedan descubrir en la serie cuáles son los rasgos formales, tecnológicos y funcionales que hacen que el edificio que ustedes tienen forme parte de esa serie. Por ejemplo, este es un caso solo a manera de, muy general, a manera de ejemplo. Las termas de Caracalla, digamos, son unas termas romanas, forma parte del tipo terma romana. Nosotros buscamos en la serie, buscamos 5, 4, 6, etc. Edificios que sean similares. Estos son 3, porque no me entraban más en la imagen. Las termas de Trajano, las termas de Caracalla, las termas de Diocleciano. ¿Cuáles son los rasgos comunes? Bueno, todas, desde el punto de vista de funcional, son baños públicos que responden a los nuevos conceptos de higiene que había en la Roma imperial, esa idea de mens sana in corpore sano, y tenían distintos tipos de baños, variados tipos de baños, según las temperaturas: frigidarium, con el natatio, tepidarium, que son los baños templados, y el caldarium, los baños calientes. Todas los tienen. Y desde el punto de vista de la relación con el contexto cultural, esto viene a resolver nuevas funciones urbanas masivas que ya ustedes van a ver cómo está vinculado a la política imperial romana de darle a esa enorme masa de población que implicaba el imperio servicios que de otro modo no tendrían, porque además afianzaban la estructura de poder del sistema. Digamos, cuáles son los vínculos de cada uno de esos rasgos con la cultura. Por otro lado, digamos, centrándonos un poco más, cómo sería la estructura funcional, la organización funcional de esas, digamos, funciones generales, que son el caldarium, el tepidarium y el frigidarium, con el hall central, más todos los otros elementos que conforman las funciones, que responden a las funciones de las termas. Las termas no eran solo baños, eran centros de esparcimiento y relaciones públicas, tenían tiendas, tenían gimnasio, tenían palestras, tenían salas de masaje, salas de reposo, bibliotecas, etc. Todos van a conformar, todos, desde el punto de vista funcional, todos tienen eso. De un modo, de otro, más, menos, pero todos los tienen. Eso es en común desde el punto de vista de la función. Por otro lado, son, desde el punto de vista de la forma, son grandes conjuntos con límites regulares.
todos tienen una delimitación, están cercados, cerrados por un muro que los separa de la ciudad, y eso va a generar volúmenes puros visualmente, y están estructurados con formas geométricas simples, rectángulos, cuadrados y círculos. Eso es lo que conforma a todos estos grandes conjuntos urbanos. Todos están estructurados en base a un eje principal que organiza las funciones, que organiza la secuencia de espacios, desde el frío al caliente, digamos que es un recorrido que tiene que ver con las temperaturas de los baños, pero también es un recorrido, una organización estructural similar a la de las funciones. Y hay una serie de ejes secundarios que van a organizar otros espacios, el espacio central, el espacio de las bibliotecas y los accesos, todos van a organizarse entonces en función de esa composición en eje, esa organización simétrica axial, que está muy vinculada con la estructura de poder en eje del imperio, digamos, de una organización, de un orden clarísimo, para imponer a esa sociedad una imagen de orden. El orden es poder. Estoy diciendo cosas muy generales, pero para que ustedes vayan viendo cuál es la característica del análisis. Y organizan de alguna manera, de una manera rígida, composiciones que son complejas, porque hay muchísimos espacios. Espacios secundarios hay montones. Todos estos son salones, gimnasios, salas privadas, más los jardines, etc. Por otra parte, otro de los rasgos que forman parte de la esencia de la arquitectura romana es la idea del gran espacio exterior, ese gran espacio que habíamos visto que surgía por las nuevas tecnologías. Todas estas termas poseen grandes espacios interiores y secuencias de espacios principales y secundarios organizados sucesivamente. Asimismo, todos responden al mismo principio de utilización de un sistema estructural en base a arcos, bóvedas y cúpulas, que van a resolver cada uno de los espacios, y al uso de sólidas masas murarias, el uso del hormigón, a técnicas que posibilitan la generación de grandes espacios libres, abovedados o cupulados. Y a sistemas constructivos a partir del uso del hormigón armado. Eso forma parte de la esencia tecnológica, uno de los rasgos tecnológicos más importantes de la arquitectura romana, que está presente en estas termas. Asimismo, los muros macizos de hormigón, que son lo estructural, están revestidos con materiales ornamentales, mosaicos, mármoles, frescos, y el rasgo principal entonces es la separación entre construcción y ornato. Hay elementos constructivos materiales que forman parte de lo estructural y materiales que forman parte de lo que se va a ver de la arquitectura, que tienen una intencionalidad y que son absolutamente distintos, y que también son distintos porque la mano de obra masiva se podía utilizar para hacer los muros. Había muchísima gente. Entonces eso usaban para hacer, porque, digamos, el sentido práctico del romano. En cambio, trabajar mármoles o frescos era obra de pocos, y esos pocos eran los que hacían los detalles de los edificios. O sea que hay una interrelación clara entre cómo es el sistema organizativo, político, social, tecnológico y, en definitiva, espacial. Otro de los rasgos es la presencia de una importantísima infraestructura de servicio debajo de las termas. Debajo de estas termas había toda una plataforma que tenía depósitos, hipocautos, hogares, conductos de agua, agua caliente, acueductos, bueno, ya por fuera acueductos, cisternas que permitían alimentar de agua esas termas. Entonces, en definitiva, lo que ustedes van a tener que tratar es de identificar en la serie cuáles son los rasgos comunes para que el edificio o la ciudad que les toque pueda caracterizarse.
El concepto de tipo varía. Lo que queremos decirles es que el tipo no es una cosa estática, puede cambiar con el tiempo por acontecimientos externos, surgen nuevas técnicas, nuevas exigencias sociales, o por la presencia de algunas personalidades excepcionales, digamos, que van a definir por la sumatoria de obras un nuevo tipo. Y esas transformaciones, digamos, van a generar nuevas concepciones espaciales estables que se van a volver a transformar en un nuevo tipo. Pero asimismo, nosotros vamos a tratar de que ustedes puedan atravesar la historia de estos periodos que estamos viendo a través del análisis de estos tipos urbanos y arquitectónicos, que solo para que vean cuáles son, se los vamos a pasar muy rápidamente. Los tipos religiosos, que serían el templo griego, el templo romano, la mezquita, la catedral gótica, el templo de planta central con cúpula bizantina del Renacimiento, la iglesia de planta longitudinal con cúpula manierista, la iglesia longitudinal centralizada o centralizada alargada del Barroco, los santuarios de peregrinación y las abadías del siglo XVIII, las grandes catedrales americanas, las iglesias tipo Jesús que hay en todo el mundo, pero nosotros vamos a ver particularmente las americanas, y las iglesias tipo Cajón, también repartidas en el territorio americano. Las tres últimas son tipos americanos. Las viviendas del tipo vivienda, digamos del tipo funcional vivienda, vamos a ver la vivienda patio griega, la vivienda a patio romana, la vivienda islámica andaluza, la vivienda urbana medieval, el palacio urbano renacentista, la villa suburbana manierista, el petit hotel francés, las grandes residencias inspiradas en Versalles, la casa colonial americana. Y desde el punto de vista de los tipos urbanos, la poligriega, la ciudad hipodámica, el castrum romano, está lejos esto, la ciudad orgánica medieval, la ciudad planificada medieval, ahí está, la Medina islámica, la ciudad ideal renacentista y la ciudad polinuclear manierista, la ciudad capital barroca, la ciudad como sistema de espacios intercomunicados del siglo XVIII y la ciudad colonial hispanoamericana. Lo que decíamos respecto de que el tipo varía no solo modificándose, sino que muchas veces el tipo permanece con tanta fuerza como tipo formal que perdura cambiando de funciones. Por ejemplo, el Palacio Urbano Renacentista, que es un edificio urbano ubicado en las ciudades renacentistas italianas del siglo XV, con frentes muy, digamos, con volúmenes puros muy claros, con una organización rítmica clarísima de aberturas, de niveles, con un gran cornisón en torno a un patio. Perduraron en el tiempo porque estos palacios eran palacios bancos, digamos, los dueños, los señores, los burgueses dueños de esos palacios eran los banqueros, los Medici, los Sforza, etc. Entonces, en el proceso de transformación y de adaptación o de reutilización del tipo, ese modelo, ese tipo fue utilizado para los bancos, esa imagen de solidez en torno a un patio con una fuerte cornisa, y después no solo perduró como una forma asociada al banco que tenía una vinculación con el banco renacentista, sino que se despojó absolutamente de ese sentido, y nuestro blog responde absolutamente a los conceptos, a los rasgos esenciales del tipo palacio urbano, pero ya está despojado de todo sentido asociado a la función o al contexto en que se generó, pero por la fuerza, por la volumetría,
nosotros podemos ver los niveles, el gran cornisón, el patio interior, digamos, desde el punto de vista abstracto, es el mismo tipo. Bueno, en síntesis, eso sería un panorama general de cómo vamos a abordar la materia, de cuáles son los aspectos o digamos, las unidades sobre las cuales nos vamos a trabajar. Y ahora lo que queríamos mostrarles, para que sepan, es cómo va a estar estructurado. Lo que vamos a dar en estas 2 primeras semanas son las clases teóricas hasta el Renacimiento, y después vamos a hacer un práctico, 2 prácticos que están centrados en ejercitarnos en todas estas metodologías, pero en los ejemplos que corresponden a esos primeros periodos. Después vamos a ver un parcial, después de los 2 prácticos primeros, y vamos a dictar las clases que corresponden a los 3 periodos que siguen. Vamos a hacer un práctico centrado en esos periodos, y después vamos a dar América, y el último práctico con el tema América como, digamos, como materia prima. Vamos a usar la metodología atravesando los distintos periodos, y finalmente el parcial y la recuperación. El primer práctico, que es el que van a hacer dentro de 2 semanas, les vamos a dar un ejemplo por grupo. Ustedes son muchos, así va a haber grupos grandes. Ya les vamos a decir de cuántos son y cómo se van a inscribir. Entonces, lo que van a hacer en este primer práctico es caracterizar y analizar los aspectos señalados para cada uno. A cada uno se les va a dar un aspecto, comparando 2 ejemplos: espacio centralizado y espacio longitudinal, etc. Para que vayan comparando cuáles son las características de cada uno, diferenciando uno con el otro, en aspectos que tienen que ver con la forma, con la técnica y con la función, tanto en ejemplos arquitectónicos como en ejemplos urbanos, estructura, paisaje urbano y funciones. Y el segundo, todos estos prácticos van a estar desarrollados en estos 5 periodos históricos: Grecia, Roma, Islam, Gótico y Renacimiento. Y el segundo práctico, que vendría inmediatamente después de este, es un práctico que intenta que ustedes identifiquen los principales rasgos tipológicos propios de la serie, a la que corresponde un ejemplo que se le va a asignar por grupo. O sea, hacer ese ejercicio que les proponíamos, de identificar los rasgos y relacionarlos con los aspectos generales del contexto cultural y del contexto ambiental. De todos modos, todo eso vamos a subirlo a la página. ¿Javier? Sí. O sea que ustedes lo van a tener a esto. Y hasta ahí llegamos con los prácticos. Después vamos a explicar cuáles son los otros 2 prácticos.